la semana pasada, que son los ratios financieros. Ya, entonces habíamos definido qué son los ratios financieros y cómo se dividen. Alcanzamos a ver lo que son los ratios de liquidez. Ahora nos correspondería ver los ratios de solvencia, ratios de actividad o de gestión. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere o qué será ratios de solvencia, ¿no? Son los llamados también ratios de endeudamiento. ¿Ya? Entonces, son aquellos indicadores, índices, coeficientes, ¿no?, que cuantifican, dice, la capacidad de la empresa para generar fondos y cubrir sus deudas de mediano o largo plazo, ¿no? Van a mostrar las razones de la participación de los acreedores, ¿no? ¿Qué son los acreedores? Con los que se tiene deuda, ¿no? Y los socios respecto de los recursos de la empresa. ¿Cuáles son los principales ratios? Son razón de endeudamiento total. ¿Qué les va a indicar este ratio? Va a indicar el porcentaje de los recursos de la empresa que son financiados por terceros. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando analizaron la estructura financiera de una empresa? Y decíamos que el lado derecho, imaginariamente hacemos la posición de los componentes del estado de situación financiera. Al lado derecho encontraban el pasivo, el capital, y al lado izquierdo el activo. Y podíamos ver que el lado del activo era la inversión y el lado del pasivo, el patrimonio, era el financiamiento. Y por igualdad contable, nosotros podíamos definir que ese total del activo corriente y el activo no corriente, estaba financiado por un determinado pasivo, ¿no? Diferenciaba si el pasivo corriente o el pasivo no corriente, qué proporción se asignaba, ¿no?, correspondía, o del patrimonio, ¿ya? Este índice, eso nos va a graficar, ¿no? Nos va a representar, mejor dicho, en porcentaje. ¿Y qué es lo que vamos a dividir? El pasivo total entre el activo total. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué va a significar? ¿Cuál va a ser su interpretación? Va a decir que si el cociente, el resultado de esta operación, es alto, ¿qué significa? Que la empresa está empleando más deuda para financiar sus activos. Es decir, tengo quien está financiando mis activos, esa proporción está siendo financiada por terceros, ¿no? Ese cociente, ese índice está siendo financiada por tercero. Y producto de ello, obtiene las utilidades. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo financiamiento de ese tercero, de este pasivo. Y producto de ello, estoy trabajándolo, estoy operándolo y obtengo utilidades. En cambio, si es reducido, es menor, ¿qué implica? Que la empresa se vale menos del financiamiento de terceros para producir y generar beneficios. Ahí se acuerdan que algunos determinaban o miraban gráficamente que la proporción de su pasivo total era menor, era mínima. En algún caso por ahí el patrimonio ocupaba casi el 50%, ¿no? Entonces, ¿eso qué indicaba? Que estaba siendo financiado el total de las inversiones del activo, generalmente o mayoritariamente, por sus accionistas, ¿no? Y no por terceros. Entonces,
Para resumir, cuando el índice tienda a cero, es decir, sea mínimo, ¿qué significa? Más solidez presenta el negocio. ¿Por qué? Porque es un riesgo tener deuda a terceros, ¿cierto? ¿Qué pasaría si estoy imposibilitado de realizar los pagos, cumplir los pagos? ¿Qué quiere decir? Que yo tenga este pasivo alto, ¿no? O que su proporción sea importante, que estoy manteniendo una deuda, ¿no? Y que hay que revisar que por qué no se cancela, ¿no? En los plazos debidos. Puedo yo tener deuda, pero en la proporción adecuada, ¿no? Razonable, vamos a decir. Mientras que si sucede lo contrario, ¿no? Más lejos al cero, se va alejando del cero, mayor es el apalancamiento financiero, le llaman. ¿Qué quiere decir apalancamiento financiero? Que mayoritariamente lo financia el tercero, ¿ya? Es como el ejemplo clásico que les indicaba a ustedes, ¿no? A ustedes, a algunos ustedes mismos se financian sus estudios, trabajando, obtienen recursos, producto de su trabajo, pero otros de repente están apoyándose de terceros. Puede ser de una entidad financiera, de un familiar, de una amistad. Entonces, pero esa deuda tienen que pagarla en algún momento o ya la están pagando a plazos. Entonces, en cuál de los dos puntos te vas a encontrar? ¿No? ¿Y qué significa que no tengas deuda con tercero, que tú mismo estés financiando tus estudios, ¿no? No le debes nada a nadie, entonces tienes más tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya te has hecho un presupuesto y sabes que de producto de tus recursos vas a mantener los estudios, ¿no? Pero en cambio, si yo me presto de una entidad financiera o de un tercero, una persona natural, primo, amigo, amistad, pues tengo que estar pensando pagar la deuda, ¿no? Entonces, ahí hay otras características, ¿no? Que se colocan en este punto. ¿Por qué? Porque nadie te va a prestar gratis. Tiene un costo, ¿ya? Un costo financiero, que son los intereses, ¿no? Ahí se va a generar intereses. Aquí también al accionista, el accionista que el total del activo esté respaldado en mayor porcentaje por el aporte de los accionistas, eso implica también pagarles a ellos, ¿no? Porque están generando utilidades. Pero siempre los intereses o el costo que se genere el pago de esos dividendos, sus utilidades, o incluso si el mismo accionista presta o aporta dinero a la empresa, siempre va a ser menor, ¿no? El interés que se genere va a ser menor a que un tercero, una entidad financiera, alguien que preste a la entidad a un tercero va a ser mayor, ¿no? El interés, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la razón de endeudamiento total. Ya. El otro índice es la estructura de capital. ¿Ya? ¿Qué les va a medir esta estructura de capital? Va a medir el nivel de endeudamiento que tiene la empresa respecto a su patrimonio neto. ¿Ya? Aquí en el primer punto vimos, si se dan cuenta, la deuda, ¿no? El pasivo total entre el activo total, ¿ya? Mientras que la estructura de capital va a ser el pasivo total entre el patrimonio.
¿Ya? Entonces, ¿qué va a significar este, este ratio? Va a significar, ¿no?, que la mayoría de las empresas prefieren mantener su valor por debajo de 1. ¿Por qué? Porque eso va a reflejar que su capital propio supera el monto comprometido con los acreedores para tener una garantía de financiamiento futuro, ¿no? Es decir, eh, en cambio, perdón, si el cociente fuera mayor a 1, el resultado de esto, ¿qué significaría? Que las deudas que tiene la empresa superan al patrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa se encuentra sobreendeudada y podría encontrar dificultades para acceder a un préstamo, ¿no? Entonces, es la proporción, ¿no?, del total de mi patrimonio, cuánto significa las deudas que tienen. Por eso, un coeficiente menor a 1 ya es la capacidad, dice, ¿no?, del capital propio, ya, para tener una garantía de financiamiento. Es decir, va a ser eh, eh, más atractiva, vamos a decir, para que sea una candidata para que obtenga préstamos, ¿no? Ahí va a ser atractiva para las entidades financieras y obtenga un préstamo, ¿no? Créditos. Créditos, ¿ya? El otro ratio, razón, es la razón de deuda. Les va a medir el grado de exigibilidad de la deuda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a calcular? El pasivo corriente entre el pasivo total. ¿Ya? Solo tus deudas a corto plazo, entre el total de tu pasivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto corresponde del total de tu pasivo? ¿Cuánto corresponde a las deudas de corto plazo? ¿Ya? Para estos no hay como los ratios de liquidez, ¿no? ¿Cuál sería los más adecuados? Mayor a 1, menor a 1, o va a estar bien dentro de estos rangos. ¿Ya? Nos indica de que no, eso va a depender eh, no solo de un ratio, ¿no?, sino de todo en su conjunto el análisis financiero. Entonces, por eso indica acá, no hay pronunciamientos en cuanto a los límites de este indicador, pero sin lugar a dudas, mientras menor sea su valor, mayor calidad tiene la deuda, porque el mayor peso de la deuda recae en las obligaciones a largo plazo. Es lógico, ¿no? Si esto es menor, o sea, el, el pasivo total representa la unidad, ¿no? Entonces, con esta razón, yo saco cuánto es el porcentaje de ese pasivo corriente dentro del total del pasivo, que es el 100%. Entonces, el sobrante o la diferencia de 1 de este 100%, ¿qué va a significar? Que es la relación que hay del otro pasivo, que es el pasivo no corriente. Es decir, si yo aquí determino eh, esta razón de deuda del pasivo corriente entre el pasivo total y me sale un 40%, ¿ya? O un 0.4 a números absolutos, ¿qué quiere decir? Que el pasivo no corriente corresponde a 0.6, ¿ya? Entonces, para llegar a la unidad. Entonces, por deducción ya lo sacamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la razón de plazo de deuda o periodo de obligaciones? Pues nos indica también que un ratio de 0.3 indicaría una óptima estructura de deuda, pero esto varía de acuerdo al sector, ¿ya? También, ¿no? Si es, por ejemplo, el sector industrial, sector comercio,
ahí donde están ustedes, donde tienen que hacer la réplica a su empresa escogida, el, hay que ver mucho también qué sectores, ¿no? Se van a dar cuenta que no es igual un sector industrial, igual que un sector de servicios, un sector de una mina, por ejemplo, ¿no? Es diferente. ¿Ya? La otra razón, la razón de cobertura de intereses, ¿ya? Va a estar referida o también se llama ratio de cobertura de gastos financieros. Puntos arriba les expliqué de dónde se generan estos intereses o de dónde se generan los gastos financieros, ¿no? Puedes prestarte, obtener un préstamo, pero este préstamo vas a tener que pagar un costo, ¿no? Los intereses, ¿ya? Entonces, se va a generar los gastos financieros. Pero aquí vamos a determinar el número de veces en que las utilidades operativas de la empresa cubre el pago de intereses provenientes de las obligaciones con sus acreedores, ¿ya? Y acá está mal esta fórmula, ¿no? Porque si me está diciendo cobertura de gastos financieros, acá yo no encuentro gastos financieros, ¿no? Tendría que ser específico, ¿ya? Y, y acá indica, matemáticamente se calcula dividiendo la utilidad operativa entre el total, entre el monto por intereses pagados, ¿no? Entonces acá hay que corregir. Y en el Excel que van a hacer la parte práctica, lo vamos a corregir. Es la utilidad operativa entre los intereses pagados, ¿ya? Entonces, es lo que genera, ¿no? El cuánto está rindiendo, ¿no? La parte de la utilidad operativa en relación con los intereses o los gastos financieros. ¿Ya? Si el resultado es mayor a 1, la empresa podrá cubrir sus gastos financieros. En caso contrario, el pago de intereses no tendrá respaldo. Es decir, si es el ratio es o el resultado, no es razón, le dicen, ¿no? Es el número de veces, dividiendo la utilidad operativa entre el total de intereses pagados, es decir, dispongo, ¿no? Puedo cubrir tranquilamente el pago de intereses. Mientras más sea mayor el ratio, más alto, va a significar que la empresa refleja una buena capacidad de pago en el sistema financiero, porque va a poder cubrir esos intereses que ya hemos dicho de dónde provienen. Y solvencia y liquidez. ¿Ya? Entonces aquí se combina, ¿no? Bueno, es la diferencia, ¿no? ¿Qué es solvencia y qué es liquidez? Los dos, la semana pasada vimos los ratios de liquidez. Ahora estamos viendo solvencia. ¿Qué diferencia hay? Hemos visto el concepto ya de ambos. Eh, ¿en, qué nos, ¿En qué nos basamos para diferenciarlos? ¿Ya? ¿Qué significaba liquidez? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién acaba de llegar? Noemí. 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 Ya está en el chat, creo. A ver. Noemí, ¿qué son ratios de liquidez? ¿O qué es liquidez?
Ya, y solvencia. A ver, ¿quién más está por acá? A ver, Mari Flores. Sí, profesora. ¿Qué es solvencia? Resolver, profesora. ¿Cómo? Resolver. Solucionar algún problema, a hacerle frente a los problemas económicos, algo así. Ah, por ahí, ¿no? Está cerca. Ya, pero financieramente, ¿cómo podría definir? Acá está. Puede leer. Ahí tiene el archivo, o si no, si ve la pantalla. Implica contar con los suficientes recursos para respaldar los compromisos contraídos. Ujú. Para pagar las deudas. Claro, ya. A ver, termine con eso. Aquí cabe resaltar que la solvencia económica no necesariamente requiere de liquidez, puesto que esta garantía o respaldo está dado en un activo que no se considera líquido. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay con liquidez? A ver, ¿quién preguntamos qué era liquidez? A Noemí. ¿Qué es liquidez? ¿Qué decíamos que era liquidez? La calidad o naturaleza de los activos de la empresa para convertirse en efectivo rápidamente y en el momento oportuno. ¿Ya? Es decir, para cancelar en este momento, ¿no? Inmediatamente, más rápido, mis deudas, cumplir con mis obligaciones, mientras que la solvencia nos va a hablar de afrontar esas deudas eh, con los recursos suficientes, ¿no? Obtener esos recursos o contar con los suficientes recursos para respaldar los compromisos contraídos. Yo me endeudo, obtengo un préstamo y sé que pues voy a contar con la solvencia suficiente para afrontar esa deuda. ¿Por qué? Porque me he programado, pues, ¿no? He hecho mi presupuesto, sé cuánto obtengo de ingresos, adecuadamente a esa capacidad de ingresos que yo obtengo, he contraído un compromiso de pago mensualmente, ¿ya? En cambio, la liquidez, ¿qué quiere decir? Que hoy tengo que cumplir la obligación. ¿Y cuento o no cuento con liquidez? Es decir, con el disponible, con el efectivo. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver acá bueno, en el Excel ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que relaciona? ¿No? Liquidez, los ratios de liquidez y los ratios de endeudamiento o solvencia, ¿no? Si hacemos un pequeño repaso. Por ejemplo, liquidez general, el activo corriente entre el pasivo corriente. Prueba ácida, le va quitando un componente, ¿no? Un rubro al activo corriente. Le va quitando aquella cuenta o aquel activo que es más, que se demora, ¿no? Más tiempo en convertirse en efectivo. Porque yo sé que dentro del activo corriente se encuentra efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, otras cuentas por cobrar, seguros pagados por adelantado. ¿Ya? Pero existencias nos indica la teoría que va a tener una menor rotación, ¿no? En convertirse en ese efectivo que yo necesito para cumplir mi deuda
a corto plazo o en este momento, un determinado momento. Profesora, ¿Sí? entonces, disculpe usted, en todo caso podría ser que exista una empresa que tenga liquidez, pero una dudosa solvencia a largo plazo. Correcto, correcto, sí. Y lo contrario, ¿no? Claro. Una empresa que sea solvente, pero que no cuente con liquidez, ¿no? En ese momento que estamos examinando. Sí, puede pasar y eso nos lleva a evaluar. Eso nos va a decir los ratios. Eso vamos a ver, por ejemplo, aquí en los casos. Ya les indiqué que de este pequeño manual está tomando los datos de los estados financieros que ustedes ya cuentan, cuando se analizó las tendencias, ¿no?, de varios años de la empresa Licor. Está tomando esos datos. Entonces, por ejemplo, de Alicor, ustedes ven su apalancamiento financiero, los resultados de la razón de endeudamiento solvencia. Ven, el ratio en el 2011 es 0.33, en 2012 0.45, en el 2013 0.49, en el 2014 0.59. ¿Ves? ¿Y qué quería decir el apalancamiento financiero? Si no me acuerdo teóricamente qué quiere decir, yo puedo definir a partir de acá, porque ¿qué está dividiendo? El total de sus deudas de terceros, ¿no?, en relación con qué? Con sus activos totales. ¿Cómo está siendo respaldado, ¿no?, esos activos totales? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿no?, podemos decir que en el 2011, el 0.33, si esto yo lo transformo en porcentaje, ¿cuánto va a ser? 33%, este 45%, este 49% y este 59%. La estructura de capital, ¿ya?, la parte, la relación que tienen los pasivos totales, ¿con qué? Con el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El aporte de los socios, ¿no?, el dinero que colocaron. Entonces, si se dan cuenta aquí, hubo una ascendencia, ¿no? En el 2011 0.50, en el 2012 0.82, en el 2013 0.97 y en el 2014 1.47. Entonces, ¿cuál es su estructura de capital? Ya, el porcentaje, ¿no? Esto nos sale un ratio, pero si yo quiero llevarlo a porcentaje, igual puedo decir, ¿no?, el 50% de sus pasivos totales está respaldado por el patrimonio. ¿Ves? Sí. Y el razón de plazo de deuda, ¿ya? La razón de plazo de deuda solo considera, en este caso, la razón o la relación, mejor dicho, del pasivo corriente, ¿no?, del pasivo a corto plazo en relación con sus pasivos totales, con el total de sus deudas con terceros. En este caso, bueno, ha sido oscilante, ¿no? En el 2011 0.56, en el 2012 0.57, en el 2013 0.35 y en el 2014 0.50. ¿Ve? O sea, acá no podemos decir, hay una tendencia, ¿no?, de disminución, ¿no?, aumento, y eso decía también en la teoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto puede variar, ¿no?, porque solamente está tomando un componente que son el total de pasivos. Ya puede ser que un año vamos a decir, su deuda, ¿no?, sus deudas a corto plazo en el 2012 fueron
en el 2013, pero en cambio el total de sus pasivos sucede todo lo contrario. Sus pasivos totales en el 2012 fueron menores a diferencia del 2013. Por eso esa diferencia de ratios, ¿ya? La cobertura de intereses. ¿De dónde se generan los gastos financieros? Del total de sus pasivos con terceros. ¿Ya? Esto, la utilidad operativa, ¿no? Como ahí el manual hay que corregir, porque la fórmula ¿cuál es? Utilidad operativa entre los gastos financieros. Entonces, si nosotros nos fijamos, vamos al estado de resultados del ECOR, tenemos la utilidad operativa del año 2011, gastos financieros tienen 22.474, ¿no? Recontra mayor, ¿sí? A ver, ahí se comprueban, por favor, que estén bien los cálculos, ¿ya? Y en el 2012, igualmente, ¿no? Tienen un gastos financieros, una utilidad operativa de 416.745 entre 21.915. Y miren qué pasó en el 2013. Su utilidad operativa son casi, van por ahí, ¿no? Una diferencia, están dentro de los 400.000, los 4 periodos. Pero mire qué pasa con los gastos financieros. ¿Y esto qué quiere decir? Por lo mismo que los pasivos han aumentado, sus gastos financieros también aumentan. Y mientras más aumentan sus gastos financieros, la relación que tiene la utilidad operativa entre los gastos financieros va disminuyendo. ¿De cuánto se fue? De estar de 19.2, baja a 6.70. ¿Ya? Entonces, grandemente se disminuye. ¿Ya? Entonces, y en el 2014, igual sí, un poquito más subió incluso los intereses. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos va a decir este ratio? La capacidad que tiene la empresa para hacerse cargo de los intereses que tiene, producto de qué, de sus deudas, ¿no? Aquí tranquilamente lo puede hacer, ¿por qué? Porque sus gastos financieros son menores, ¿no? Aquí va disminuyendo ya ese ratio, ¿por qué? Porque los gastos financieros aumentaron, a diferencia del aumento entre la utilidad operativa, o sea, de un año a otro, ha sido menor, ¿no? Pero aquí el aumento de los gastos financieros de un año a otro es mucho mayor. ¿Ya? Por eso es que esto disminuye. Pero mi ratio de referencia, ¿cuál es? Mientras sea mayor a 1, va a poder, denota pues de que puede cumplir o puede afrontar tranquilamente los gastos financieros. ¿Ya? Porque se acuerdan que en el estado de resultados, ¿qué hace los gastos financieros? Disminuye la utilidad. ¿Sí? Lo utilizan. Se utiliza porque esto es gasto financiero, va a disminuir la utilidad. Y siempre indicábamos, si tengo menor utilidad, tributariamente también va a repercutir, se va a pagar menos impuesto también. ¿Ya? Entonces, ese es en cuanto a los ratios de endeudamiento, los cálculos, ¿no? Entonces, ahí tenemos también la interpretación. ¿Ya? Lo mismo que hemos repetido, porque cómo es que ha sido su comportamiento del ratio de apalancamiento financiero, ¿no? Está aumentando progresivamente, es lo que les indica acá también, ¿no? ¿Qué significa? Que el 60% de los activos totales han sido financiados por los acreedores. Aquí,
Aquí casi el 50, aquí igualmente, ¿no? 0, si lo redondeamos, igual alcanza al 50% casi. El 30%, 33%. La estructura de capital, ¿ya? ¿En qué rango ha estado? Este es mi rango de referencia, ¿no? Ratio menor a 0.8, ¿no? En el 2011 nomás ha estado por debajo del ratio de referencia y luego en los años siguientes ha sido mayor. Pues. Y ya. Entonces, ¿qué significa? ¿No? Por ejemplo, en el 2013 se interpreta que por cada sol aportado para la empresa, el 90% fue aportado por los acreedores. Es decir, la relación, ¿no? de los pasivos totales, ¿no? En relación con el patrimonio. Y aquí del 2013, ¿no? 97%. ¿Por qué? Miren, cuánto tiene sus pasivos y cuánto corresponde a su patrimonio. ¿No? Si esto tuviera el mismo, vamos a decir, ¿no? Para poder entender o interpretar qué es lo que quiere decir este ratio. Si eso tuviera la misma cantidad que el patrimonio, ¿no? El 100%, ¿no? Está siendo el 97, el 100% en el ejemplo que les indico. Vamos a poner un supuesto, ¿no? Que por cada sol aportado para la empresa, el 100% fue aportado por los acreedores. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué significaría? O en el 2013, nos quedamos con el ejemplo del manual, que muestra un alto grado de insolvencia y que ha aumentado para el año 2014. Aquí, ¿no? Mayor ha sido. En el caso de la calidad de plazo de deuda, ¿ya? Ahí sí vimos que se ha ido reduciendo, dice, ¿no? Considerando el último periodo de análisis, se tiene un valor de 0.5. ¿Qué significa? Que las obligaciones de corto plazo son el 50% de la deuda total. Sí, eso sí lo vimos. ¿Ya? Y eso obliga a que se recurra a obtener efectivo para liquidarlas en su debido momento. ¿Ya? Y eso hay que compararlo con el ratio de liquidez, ¿no? ¿Se acuerdan cómo salían los niveles de liquidez? Estaban en estado óptimo, pero se iba reduciendo, ¿no? Ahí según el liquidez general, prueba ácida, el indicador de caja. ¿Por qué? Porque también se incrementaban los pasivos, es decir, se obtenía más deuda. ¿Ya? Entonces, aquí, según su análisis y según conociendo ya la situación de la empresa, ¿qué recomienda? Una reestructuración de las deudas, es decir, una recalendarización para pasarlas a largo plazo. Es lo que se vivió en tiempos de pandemia, pues, ¿no? Que tenían las deudas y hubo una, vamos a decir, paralización, ya no podían abrir los negocios, pero las deudas se tenían que pagar, ¿sí? Ya no tenía efectivo, pero mis deudas se seguían manteniendo. Entonces, ¿qué pedían las MIPES? ¿Qué pedían las empresas? ¿No? O sea, Estado, me das facilidades, ya me recalendarizas, ¿no? Me aplazas, ¿ya? Me fraccionas, ¿no? Con las deudas tributarias, por ejemplo, ¿ya? O me das liquidez. ¿Y qué era liquidez? ¿No? Aparte, tenía otras deudas que cumplir ¿con quién? Con sus proveedores, con sus trabajadores. Entonces, por ahí, ¿qué apareció? El reactiva, ¿no? Entonces, les daban facilidades, ¿por qué? Porque ya no en un momento, no contaban la mayoría de empresas con liquidez. Y pasaba el tiempo
¿Qué se volvían? Se volvían insolventes. ¿Por qué? Porque no iban a cumplir con sus deudas a largo plazo. ¿Ya? Y no solamente con sus deudas bancarias, financieras, sino con las deudas a sus proveedores, con las deudas a sus trabajadores, con las deudas a SUNAT, ¿no? Todos esos componentes de los pasivos corrientes. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Una reestructuración de las deudas, recalendarización, ¿no? Les aplazaron, hicieron la reactiva, les están dando un plazo de cuánto, ¿no? Para que recién empiecen a pagar, ¿no? Ya cuando pase la pandemia, después de 12 meses, 24 meses, recién van a empezar a pagar sus deudas, ¿no? Entonces, les dan, ¿no? Les dan un tiempo de holgura para que puedan afrontar o sea, se puedan recomponer las empresas, las MIPES, los pequeños negocios de personas naturales, etc. ¿Ya? Entonces, eso nos va a medir este ratio, ¿ya? El plazo de deuda o el tiempo de periodo de obligaciones. En cuanto a la cobertura de intereses, ¿no? Hemos visto que la relación que tiene la utilidad operativa con los intereses y los gastos financieros. Tiene una buena capacidad para cubrir con los intereses como retribución de la deuda contraída en terceros, ¿no? Entonces, su interpretación, ¿no? Va a ser, en el 2012, por ejemplo, indica excedía en más de 18 veces a los gastos financieros, pero que abismalmente se ha reducido hasta una magnitud de 6 veces el mismo. ¿No? Sí vimos, ¿no? Eso explicamos. Acá. Que se ha ido reduciendo, pero esto producto de ¿qué? De las deudas que ha ido contrayendo. A más deudas, más intereses tiene que afrontar. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Entendemos la diferencia entre liquidez y solvencia? Sí, profesora. ¿Sí? Clarito, ¿no? Facilito, estamos avanzando para que ya luego podamos interpretarlo cuando hagan sus cálculos, ¿ya? Los ratios de rentabilidad, otro término. ¿Qué será rentabilidad? Es la capacidad, ¿no?, de la empresa para generar utilidades. ¿Ya? Entonces, para generar esas utilidades, ¿qué emplea la empresa? Emplea recursos, ¿no? Estos recursos, ya hemos visto, pueden ser propios o ajenos. ¿Y qué tiene que hacer? Cuenta con esos recursos. Puede ser recursos que le dio el accionista, va a ser propio, que obtuvo de terceros, va a ser de las financieras, de otra empresa, etc. ¿Ya? Pero a la vez va a medir la eficiencia, ¿no?, de sus operaciones en un determinado periodo. ¿Ya? Es decir, cómo ha trabajado esos recursos. Se supone que yo he obtenido esos recursos ¿para qué? Para invertir, ¿no? Invertir en activo fijo, invertir en maquinarias, invertir en inventario. Ese activo fijo, ¿para qué lo utilizo? Para producir algo, si soy una empresa industrial. Ese inventario, ¿para qué lo utilizo? Si soy una empresa comercial, lo tengo que vender, ¿no? Entonces ahí ya los vendedores, el área de ventas, pues se hará su programa, su plan estratégico, tiene que lograr su meta, ¿no? Las ventas, llegar a una determinada cantidad, ¿para qué? Para obtener utilidad. Entonces, todo ese trabajo se va a medir con ese ratio de rentabilidad, va a medir eso, pues, me va a indicar algo. No solamente voy a ver, porque yo, resultado de los ingresos menos los gastos, yo puedo ver si tengo utilidad o si tengo pérdida. Pero el ratio de rentabilidad me va a medir esa eficiencia,
si la empresa tiene capacidad o cuánto de capacidad tiene para generar utilidades. ¿Ya? Entonces, básicamente son el resultado, o va a evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y administración de los recursos económicos y financieros de la empresa, el desempeño, ¿no? Cómo se ha trabajado, si ha llegado a sus metas, a sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la entidad? Ganar, pues, ¿no? Obtener utilidad. Ya, lucro, ¿no? Como siempre nos dicen al comienzo, ¿cuál es la finalidad de la empresa? ¿No? Obtener utilidad, ganar, tiene un fin lucrativo. Entonces, nosotros podemos hallar la rentabilidad de todos los componentes que encuentra en los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Los más conocidos son, si lo han escuchado seguro, el famoso ROA. ¿Qué quiere? Son sus siglas por sus términos en inglés, ¿no? O si lo traducimos va a querer decir, dice rentabilidad de activos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo la rentabilidad de activos? ¿No? Va a ser llamado el rendimiento sobre la inversión. ¿Se acuerdan qué eran los activos? Lado derecho, lado izquierdo, el estado de situación financiera, ¿no? Entonces, los activos es el lado de la inversión. Entonces, es el rendimiento. ¿Cuánto ha rendido esa parte, ese componente? La inversión o los activos. Entonces, ¿cómo hallas la rentabilidad? Sobre los activos o de los activos o el famoso ROA. Vas a tomar la utilidad neta entre los activos totales. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo será su interpretación? Mientras más alto sea, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la empresa está empleando eficientemente sus recursos y está obteniendo mayores retornos por cada unidad de activos que posee. ¿Cuánto de cada sol invertido que tengo acá? Porque yo sé que mis activos totales es igual a mi inversión, ¿ya? Está generando utilidad. ¿Cuánto? ¿No? Entonces, mientras más bajo sea, ¿qué quiere decir? Que no está rindiendo, ¿no? Que no está trabajando eficientemente, no está rindiendo mi inversión. ¿Ya? El otro ratio, el rendimiento del capital. ¿Ya? De igual manera, ¿qué me va a medir? La utilidad neta sobre ¿qué? El patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? El capital. ¿Qué es el capital? El aporte de los socios. Entonces, ¿cuál será su interpretación? Es el rendimiento obtenido a favor de los accionistas. Si acá es la inversión que la empresa ha hecho, ¿no? Y voy a medir cuánto está rindiendo cada sol de inversión que he realizado o que ha realizado la empresa, ¿no? Cuánto estoy obteniendo de utilidad, ¿no? Y acá, ¿qué será? Cada sol que ha invertido, ¿no? El accionista, cuánto está obteniendo, ¿no? De beneficios o de utilidad. ¿Ya? Y mientras más alto sea este ratio, el ROE, el accionista está consiguiendo mayores beneficios por cada unidad invertida, por cada sol invertido, porque él colocó que aquí está su capital, pues, ¿no? Si mientras más bajo sea, incluso sea bajo a cero, ¿qué quiere decir? Que no, pues que su inversión no está siendo eficiente, no le está retornando positivamente, sino negativamente. Ya, la rentabilidad de los socios
es baja, dice. ¿Ya? Mientras sea menor, ¿no? Menor a 1, por ejemplo, que sea negativo, ya, pues estás perdiendo ahí cada inversión que sea. El otro margen, ¿no? El margen de la utilidad bruta. ¿Ya? ¿Qué vamos a determinar acá? Nosotros sabemos cómo obtenemos la utilidad bruta. Ya serán las ventas netas menos el costo de ventas. O directamente, ¿no? Acá yo puedo reemplazar porque yo sé que esto es igual a ¿qué? A la utilidad bruta. Entonces, ¿cómo obtienes el margen de la utilidad bruta? Pues la utilidad bruta entre las ventas netas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La rentabilidad, ¿no? Sobre las ventas, ¿no? La rentabilidad de la utilidad bruta, mejor dicho, ¿no? Sobre las ventas. ¿Ya? Entonces, quiero saber la rentabilidad o el margen, perdón, de la utilidad operativa. ¿De dónde obtengo la utilidad operativa? A ver, si acá yo tengo que reemplazar, ¿qué colocaría? ¿Cómo obtenemos la utilidad operativa? A ver, Marduli, ¿se encuentra Marduli? Marduli. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Marduli. Marduli, ¿de dónde obtenemos la utilidad operativa? Profesora, la definición, ¿verdad? Ya, a ver, ¿qué es la utilidad operativa en todo caso? Es la ganancia operativa por cada unidad vendida, como nos dice ahí también. No, ese es el margen de la utilidad operativa. Ah, ya. Para hallar el margen de la utilidad operativa, me dice margen operativo, tienes que dividir la utilidad operativa entre las ventas netas. ¿Cómo obtengo la utilidad operativa? ¿Quién se acuerda? Ya, cerca, ya que te va. Claro, un segundo, un segundo. Espera. Ya, parecía que estornudar. Ya. Claro, ¿cómo tienes la utilidad bruta? Tienes ventas acá, ventas netas menos costos de ventas. Si ustedes le dicen, ¿cómo obtengo el margen de la utilidad bruta? Pues esto lo reemplazas también. Solamente puedes decir directamente la utilidad bruta entre las ventas netas. ¿Cómo obtengo la utilidad bruta? Ventas netas menos el costo de ventas. O si es una empresa industrial, las ventas menos el costo de producción. Ahí también ponen, ¿no? O costo de servicios, es una empresa de servicios. Y obtienes la utilidad bruta, ¿no? ¿Cuál es la estructura del estado de resultados? Luego de eso viene ¿qué? Los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Gastos de administración y gastos de venta. ¿Y de ahí qué obtengo? La utilidad operativa. Entonces, acá, ¿cómo esto lo puedo reemplazar? Es la utilidad bruta menos los gastos operativos. ¿Ya? Entonces, así obtengo la utilidad operativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a indicar?
La ganancia operativa, ¿no? La cantidad de ganancias operativas por cada unidad vendida. O sea, por cada unidad vendida, ¿cuánto obtuve de utilidad operativa? ¿Y qué es utilidad operativa? Tu utilidad bruta menos tus gastos operativos. Gastos operativos, ¿igual a qué? Gasto de administración y gasto de venta. ¿Ya? De igual manera esto, ¿no? Ya, ventas netas menos costos de ventas. ¿Qué es? La utilidad bruta. Entre las ventas netas obtengo el margen de la utilidad bruta. Entonces, ¿qué será el margen de la utilidad neta? Por deducción, utilidad neta entre ventas netas. ¿Y cómo obtengo la utilidad neta? Recordemos el estado de resultados, ¿no? Después de la utilidad operativa, tengo otros ingresos, otros egresos, y puedo obtener la utilidad neta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por cada unidad vendida, ¿cuánto obtienes de utilidad neta? A esa utilidad operativa le restaste ¿qué? O le agregaste ¿qué? Los gastos operacionales y financieros, ¿no? U otros gastos. ¿Ya? Entonces, Profesora, ¿sí? o sea, la utilidad neta es el resultado final Correcto, correcto. de todos los gastos y todo lo que se le aplica a un producto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ahí lo vamos a ver. Cuando hacemos el estado de resultados por función, tenemos un punto en donde nos indica utilidad neta. Ese importe que ustedes utilicen, si yo saco un margen, perdón, lo divido entre las ventas netas, voy a obtener el margen. Entonces, ¿qué es? ¿Qué estoy tomando? La utilidad neta, operativa, la utilidad bruta. Eso dividido entre las ventas netas, ¿qué va a significar? Por cada sol de ventas que has obtenido, ¿cuánto generaste de utilidad? ¿No? Neta, utilidad bruta, utilidad operacional. Entonces, en el entendido que yo sé que si estoy sacando un margen bruto y sé ese índice, ¿no? Que corresponde a que por cada unidad de venta estoy obteniendo tal importe de utilidad bruta, entiendo que la utilidad bruta es esa venta que he realizado menos los costos de venta. En el caso de la utilidad operativa, ¿no? Ese es la utilidad bruta menos los gastos operativos, ¿no? Ya le descontaste, pues, ¿no? Esos gastos, a tu utilidad bruta le descontaste los gastos operativos. Y en el margen de la utilidad neta, agregaste o detraíste los gastos operacionales y financieros de la empresa y otros gastos, ¿no? Recuerden que también puede variar. Entonces, ahí tenemos que saber qué es lo que estoy tomando aquí, ¿no? Utilidad neta. Correcto, me puede decir utilidad neta, pero hay que ver qué está descontando también, el detalle, ¿no? En general, acá nos va a hablar en general, ¿ya? Luego, bueno, el sistema DuPont lo vamos a dejar porque ese es un caso, es más extenso. ¿Ya? Acá está recontra resumido, pero es para más análisis, es como un tema aparte del sistema DuPont, que es la relación básicamente, ¿ya? Entre todos los ratios que hemos visto hoy teóricamente, ¿ya? Entonces, es la relación que tiene, ¿no? Entonces, eso es para una semana, ¿ya? Entonces, eso está en otra semana. Lo vamos a pasar. Entonces, hemos visto los ratios, ¿no? Los márgenes de utilidad bruta, utilidad neta, utilidad operacional. Para el caso de Alicorp, ¿no? De los estados financieros que han hecho el análisis, ¿ya? ¿Qué comportamiento tiene? Mire, su margen de utilidad bruta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su interpretación? Miren, acá está correcto,
o se han equivocado? Creo que se han equivocado. Para todos sale 0.26. A ver, confirmen, confirmen. A ver, dividan. De todos los años tengo que dividir la utilidad bruta entre las ventas. Sí, es posible, miren, tienen distintos importes, pero sigue siendo la misma rentabilidad. ¿Raro o no? ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Han comprobado? ¿Está correcto? Para todos es su índice, su ratio 0.26. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Cero, Pero así ahí calculan los índices, los decimales, perdón, que vienen después. no, Hay bueno, variación, ¿no? sí, a mí me sale 0.2595. Ajá, ya, igual 5%. sí. A ver, saquen los demás, les va a salir, ¿no? Diferencia, bueno, en los décimas hay diferencia, pero si nosotros lo redondeamos para todos los años, es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso ya está establecido, pues, ¿no? Se supone que eh, la entidad compra o si es una empresa comercial, adquiere sus productos y le coloca su margen de utilidad, ¿no? Entonces acá en las ventas incluye, ¿no? ¿En cuánto adquirió esa mercadería? ¿Cuánto le costó producir ese X producto? ¿Cuánto quiero ganar? ¿El 10%, 20%? ¿No? ¿O cuánto, en comparación con el mercado, los competidores, una evaluación, estudio de mercado, y le coloca su margen de utilidad? ¿Ve? Entonces es lógico que sea, ¿no?, el mismo. ¿Ves? Ya, pero igual se da la interpretación, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? Ya. Uno, que es constante, pues no ha habido variaciones, porque puede variar, sí, porque hay algunos que no consideran aquí el valor de adquisición de su mercadería, ¿no? O los costos de producción no están bien calculados, ¿no? O le pongo pues el precio de la competencia, ¿no? No evalúo, ¿ya? No hay una preevaluación, entonces en esos casos puede variar ese margen. Entonces, aquí nos muestra que hay un ritmo constante. Me da un rango de referencia que indica mayor al 40%, ya bueno, está menor al 40%. Ya hay acá lo llama desacumulación de utilidades. Ya. En el caso del margen de la utilidad neta, ahí sí va a variar, ¿no? Oscila entre 0.09 y 0.06. ¿Ya? Entonces, acá no calculó el margen de la utilidad operativa. Les escapó, ¿ya? Entonces, se fue de frente al margen de la utilidad neta. ¿Qué era la utilidad neta? Descontando las ventas, ¿ya? La utilidad operativa menos los gastos financieros, ¿no? Y de repente si tenés ingresos financieros, también vas a obtener de ahí la utilidad neta, ¿ya? Entonces, es la relación que tiene la utilidad neta con las ventas. Entonces, acá mi ratio de referencia, ¿cuál es? Mayor a 0.04. Entonces, todos los años
de análisis ha conseguido un ratio mayor al referente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada sol de deuda, la empresa tiene una utilidad neta de 0.09 al año 2014, de 0.06 al año 2013. En el 2012 de 0.09, mínimo, ¿no? ¿Ya? Pero aquí, si vemos el costo de ventas, dice que ha aumentado, ¿no? Ha aumentado los gastos de administración y ventas, pero las ventas han ascendido. Sí, ¿verdad? Mira, acá tiene 3.687.000, acá 3.681.000, acá 6.838.000. Mira, aquí, a pesar de que ha aumentado las ventas, he obtenido una utilidad menor y por eso el ratio disminuye. Ya, acá habría que ver el margen de la utilidad operativa, ¿no? Ahí para que nos dé también cuál es su comportamiento. El ROA. ¿Qué era el ROA? ¿Cuánto está rindiendo? En este caso, el activo total. En este caso, 2011 0.11, 2012 0.09, 2013 0.05, 2014 0.06. ¿Ya? Que ha habido una reducción, ¿no? Aquí se levantó un punto. Está dentro del rango. ¿Cuál es el rango de referencia? 0.01 a 0.02. ¿Ya? Su interpretación. Por cada sol invertido en activos, o sea, lo que has colocado en activos, ¿cuánto has obtenido de utilidad neta? ¿Ya? Lo paso a porcentajes. ¿Qué significaría el 6%? ¿No? Se ha obtenido una ganancia del 6%. ¿Ya? Lo eficiente es que son resultados positivos, ¿no? En cambio, por otro lado, mejor dicho, el ROE. ¿Qué era el ROE? La rentabilidad del patrimonio o sobre el patrimonio. ¿Ya? Por cada sol que ha colocado el accionista, ¿cuánto ha obtenido en el 2011? 0.17, 2012 0.16, en el 2013 0.10, en el 2014 0.10. ¿Cuánto ha retornado? ¿No? ¿Ya? El 17%, otra interpretación, 16%, el 10% o el 16%. ¿Ya? Entonces, ha estado dentro de los márgenes también, ¿no? O el ratio de referencia. Ya por cada sol invertido, un rendimiento, ¿no? Este es su rendimiento del 16% por cada sol invertido. Y ha aumentado con respecto al año anterior. ¿Ya? Entonces, con esto llegamos hasta los ratios de rentabilidad. ¿Hasta aquí alguna consulta, pregunta? Profesora, con respecto o sea, en realidad tenemos que ver, siempre cuando hacemos un análisis de todo, tenemos que ver todos los ratios, en realidad. Sí. O sea, Sí. ¿Por qué? Porque han visto cómo se agrupa y cada grupo de ratios me va a indicar algo, ¿no? El primer grupo, la liquidez, ¿no? El segundo grupo, el endeudamiento, la solvencia. El tercer grupo, la rentabilidad. ¿Qué nos falta ver? Los ratios de gestión, ¿ya? O ¿cómo le llaman también? Se me ha ido, ahorita vamos a ir acá. Sí, o sea, actividad, ¿no? Ratios de actividad, la rotación, por ejemplo, eso ya lo vemos mañana.
ya, pero se hace dentro de ese grupo. Ya ustedes tienen esto les he compartido en el aula, que vayan avanzándolo. Ya mañana avanzaremos para que tengan, hemos hecho 2 semanas de pura teoría. Entonces mañana vamos a avanzar con esto, ¿ya? Los ratios de liquidez, ¿en base a qué? Estos estados financieros, ustedes ya han hecho su análisis vertical y horizontal, ¿no? Ya le he agregado ahí, es lo que, del primer caso que se vio de análisis horizontal y vertical. Entonces tenemos que determinar los ratios, ¿ya? Entonces mañana, o vayan avanzando, mañana damos lectura e interpretación de los ratios que hemos visto, ¿no? De liquidez, endeudamiento y rentabilidad, ¿ya? Entonces, con esa actividad, o para que ya lo vayan revisando y se vengan preparados mañana, terminamos hoy. Si ya no hay más preguntas, consultas. Profesora, una consulta. ¿Sí? En la pantalla que sale, profesora, trabajo, hay que resumir algo. Sí, acá hemos indicado, pues, ¿cómo determinas, por ejemplo, el ratio de capital de trabajo neto? Aquí en esta columna B ya te está indicando qué datos vas a tomar. Es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, ¿dónde obtengo estos datos? Del estado de situación financiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es acá el activo corriente? Acá. Identifico primero. Menos el pasivo corriente. ¿Cuál será el pasivo corriente? Aquí. ¿Sí? Me equivoco. Ese es, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí. Otros pasivos, pasivo corriente, está jalando el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces jalo pues acá la fórmula, ¿no? Más, me dice activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ¿cuál es el activo corriente? Esto, ¿no? Menos el pasivo corriente. ¿Cuál será el pasivo corriente? Esto. ¿Listo? Negativo. ¿Qué quería decir negativo? ¿Ves? Eso vamos a interpretar mañana. Vamos a calcular, vamos a determinar. Y igual del 2017, ¿no? Haré del 2017 el activo corriente. Ahí está 2000. Ay, no, estoy tomando acá. Este debe ser. Aquí está, ¿no? Al 31 de marzo de 2017 menos el pasivo corriente. Negativo. ¿Qué quería decir negativo? Y si me olvidé, nos vamos a la teoría, pues, ¿no? Y damos la interpretación. ¿Ya? Entonces mañana, apenas vengan, vamos a asignar así como se les pidió que traigan un concepto, ya, ahora mañana, igual calcularán y darán la interpretación que corresponde. ¿Se entendió? Sí, profesora. Ya, muy bien. Ya, entonces, Sí, profesora. Gracias. muy bien. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Hasta luego, profesora. Buenas noches, Hasta luego, profesora. profesora. Buenas noches. Ya, chau, chau. Hasta luego, profesor. Ya.